Vamos a conversar ahora con el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, para que nos hable acerca de esta presentación que tendrá el Premier con todo su gabinete en el Parlamento Nacional. Además, han anunciado que le otorgarán el voto de confianza, pero mejor que él nos detalle más al respecto. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? Y precisamente el martes 10, el gabinete, liderado por Alberto Otárola, se irá al Congreso de la República. Usted ha señalado su posición de otorgar el voto de confianza. Sí, yo lo que creo, y bueno, la bancada comparte este punto de vista, es que el país vive una situación particularmente difícil, compleja. Hay una crisis política que no es de ahora, ¿no? Es una crisis que se arrastra hace varios años y creo que el mejor aporte que podemos hacer las organizaciones políticas es primero entender bien la naturaleza y profundidad del problema, ¿no? Que es un problema del sistema político, el sistema electoral. Y lo mejor que podemos hacer es contribuir primero a que haya un nivel de estabilidad política, darle consistencia al régimen de la presidenta Boluarte, que se va a extender solamente por 17 meses. Ya hay un cronograma electoral aprobado, las elecciones generales van a ser en abril del 2024, y lo que los peruanos en su gran mayoría exigen es trabajo, es un Estado que funcione, ministerios que cumplan con ejecutar los presupuestos, obras públicas en las provincias, transferencia de recursos a las regiones para obras de salud, de educación, caminos vecinales, promover las actividades productivas. Hay que mover la economía del país en bien de los ciudadanos. Y creo que la mejor manera es darle la confianza a este gabinete y empecemos una nueva etapa de tal manera que el próximo gobierno reciba un país mucho más estable, mucho más viable y habiendo recuperado la confianza de la inversión privada nacional y extranjero y que el Estado se eche a caminar. Muy bien. Ahora, ¿esa posición de otorgar el voto de confianza es de toda la bancada o es una postura personal? No, es una posición de bancada. Ayer, bueno, ya lo habíamos conversado anteriormente y ayer se ratificó en la reunión con el premier Otárola, quien le hemos manifestado además que obviamente es un respaldo, pero es un respaldo crítico, ¿no? Somos siempre oposición constructiva, propositiva, se le hemos hecho saber ayer el clamor de las provincias y en mi caso como congresista del departamento de Madre, Dios y del Sur, le hemos hecho conocer también las exigencias del sur en general, ¿no? Que hay una protesta marcada en el sur de nuestra nación y creo que hay que saber escuchar, ¿no? Que detrás de pedidos a veces que no corresponden, ¿no? Ahí subyace un clamor de atención, subyace una necesidad de ser atendidas para cerrar brechas sociales importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que se le ha manifestado al Premier y que se trabaje con honestidad, con transparencia y coordinando estrechamente con los gobernadores regionales electos, ¿no? Ya en funciones desde hace 2 días, al igual que los municipios provinciales y distritales. Muy bien, ahora precisamente el presidente del Consejo de Ministros viene sosteniendo reuniones con diversas bancadas y para este martes 10 de enero hay temas muy importantes que van a ser los ejes de su discurso, que es educación, lucha contra la corrupción, la necesidad de destrabar proyectos de inversión, entre otros. ¿Ustedes qué esperan para este martes? Sí, lo que usted dice es correcto. Hay una necesidad enorme de que el aparato estatal se enrumbe. Se le ha recomendado al Premier, él ha señalado que su gabinete es un gabinete, entre otros, de meritocracia, de diálogo, y esperamos que en los ministerios, los viceministros, los asesores, los directores generales sean profesionales y técnicos competentes, del partido que fuese, que sea gente sin antecedentes y gente que conozca su trabajo. Le mencionábamos que, por ejemplo, en el MTC tenemos direcciones claves como la dirección de Provías descentralizado, nacional, que manejan, que ven puentes, ven caminos, ¿no? Ven carreteras en provincias, en vivienda, proyectos de agua, saneamiento, techo propio, ¿no? Mejoramiento de barrios. Y esos proyectos tienen recursos, o sea, el Perú es un país, no es un país rico, pero tampoco es un país que está en una situación de pobreza extrema, hay presupuestos y hay que ejecutarlos con transparencia, con eficiencia. El año pasado, fíjese usted, se ha dejado de invertir más de 23.000 millones de soles, ¿no? En un país con tantas necesidades, precisamente porque el Estado no fue manejado correctamente por la administración del señor Castillo. Entonces, nosotros esperamos
un mensaje de esperanza, un mensaje claro, un mensaje directo, un mensaje que le dé a los peruanos una perspectiva clara, una salida democrática y que entienda que el sistema con sus defectos es el mejor que podemos tener para salir adelante. Le hemos planteado, por ejemplo, que haga un shock de inversiones públicas, que el Estado camine y que en el sur se plantee, por ejemplo, un esquema de una autoridad autónoma como el de reconstrucción con cambios que permita hacer inversiones en el sur para cerrar brechas en educación, en salud, en temas productivos, en vialidad, utilizando recursos adicionales del Tesoro Público, pero también dinero del canon que no se utiliza en muchas regiones del país que reciben importantes recursos, una suerte de plan Marshall para el Muy sur bien. que nos ayude, ¿no?, a entender y a solucionar los problemas de los hermanos de esta región del país. Muy bien. Ahora, ¿y usted cómo observa los ánimos ya del Parlamento en general? ¿Se otorga o no se otorga este voto de confianza, este voto de investidura? Yo veo que hay un ánimo positivo y un ánimo constructivo y un ánimo de respaldar a la presidenta constitucional, de ayudar a este gabinete presidido por el señor Otárola, que ayer nos ha evidenciado su voluntad de trabajo, su voluntad, su empeño por sacar adelante al país. Y creo que lo mejor que podemos hacer en un momento complicado para la nación, que los partidos políticos le demostremos a los ciudadanos que sí podemos unirnos en torno a temas comunes que sirven para que el país salga adelante. Hay sectores, evidentemente, en el Congreso que tienen una posición distinta, nosotros respetamos, ¿no? Y son básicamente los grupos políticos que respaldaron el gobierno del presidente Castillo, ¿no? La bancada inicial de Perú Libre, que se desgajó en 4 o 5 grupos ahora parlamentarios, la bancada de Juntos por el Perú, ¿no?, de la ex candidata Verónica Mendoza, que son ahora opositores al régimen de la doctora Boluarte, cuando obviamente en su momento compartieron ministerios, asesorías y nunca dijeron nada de este espacio de depredación del aparato público en que se convirtió al final el gobierno del señor Castillo. Pero bueno, son posiciones políticas, pero creo que la mayoría sí vamos a respaldar al gabinete Otárola. Bien, ahora precisamente el Premier ha señalado que este es un gabinete del diálogo y la meritocracia. ¿Cómo se debería hacer para poder escuchar a las regiones de nuestro país? ¿Cómo poder desarrollar estos consejos de ministros descentralizados? Efectivamente, ese es un tema que ayer se conversó con el Premier, ¿no? Y se le dijo, y él lo tiene claro, que acaban de juramentar gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Entonces creo que hay que buscar mecanismos efectivos, ¿no? Más que consejos de ministros descentralizados que a veces terminan siendo, como la anterior oportunidad, en reuniones propagandísticas, proselitistas, habría que buscar mecanismos más directos, ¿no?, de relación, no solamente con los gobernadores regionales, sino también con las organizaciones sociales. Hay que hacer un trabajo intenso para vincular al Estado con la población, con los ciudadanos de manera mucho más directa, ¿no? Gobernadores regionales, alcaldes y dirigentes sociales, pero sobre temas concretos, sobre propuestas concretas. Cada región tiene ya mapeado, tiene un diagnóstico situacional de cómo está en los sectores claves, ¿no? La gente básicamente lo que se queja en el país es el tema de la salud y la educación. En mi departamento, por ejemplo, el hospital más nuevo, digamos, o menos reciente, o más reciente de hace 40 años. No hay inversión pública en salud, tenemos problemas de especialistas, tenemos el Hospital Santa Rosa que vamos a terminar su expediente técnico y obviamente aspiramos a que sea financiado, el Hospital San Martín de Iberia, el Hospital de Mazuco, el Hospital del Triunfo. Entonces, son esos temas que la ciudadanía espera, identificar obras de esa naturaleza que cierren estas brechas inmediatamente e invertir con presupuestos públicos a través de instituciones autónomas que permitan su ejecución rápida, inmediata y de esa manera solucionar los problemas de cada departamento del país. Muy bien. Ahora, este martes se va a presentar el gabinete. ¿Usted considera que este gabinete va a ser el gabinete que reducirá al menos las brechas entre el Congreso de la República y el Ejecutivo? Bueno, por lo menos el gabinete Otárola es un gabinete que está teniendo una vinculación bastante directa con el Parlamento, están asistiendo de manera permanente.
Y además de ello, tienen un permanente contacto con la ciudadanía, ¿no? Los ministros se han desplazado a provincias, a las regiones, y eso nos parece muy bien. Y esperamos que las propuestas que haga el Premier en su presentación del 10 sean, como él ha señalado en la reunión de ayer, propuestas claras, concretas, ¿no? Viables, porque hay que tener también que es un gabinete de transición, es un gabinete que solamente va a tener 17 meses, y su gran tarea va a ser precisamente restablecer el vínculo con los grupos políticos del Parlamento y entregarle la posta al nuevo presidente o presidenta, un país mucho más estable, un país viable, un país donde hayamos entendido que la confrontación no es el mejor elemento para sacar adelante a una nación, ¿no? Y que solo de manera conjunta, sin perder en el caso nuestro la perspectiva de fiscalización, podemos trabajar juntos por el desarrollo nacional. Muy bien, ahora para terminar, ya en cuanto a confrontación que usted menciona, para hoy se ha convocado, ¿no es cierto?, movilizaciones en diversas partes de nuestro país y uno de los pedidos justamente que se hace es el cierre del Congreso. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué llamado haría? Bueno, nosotros como representantes de la ciudadanía elegidos por el voto popular en su momento, sabemos escuchar. Los ciudadanos que nos han enviado al Congreso ahora piden que nos vayamos. Y nosotros hay que saber escuchar, ¿no? Yo particularmente soy de esa opinión y creo que la mayoría comparte esa idea, y por ello es que hemos ya votado en el mes de hace unos días, ¿no? En el mes de diciembre, en la primera votación para adelantar las elecciones para abril del 2024 y acortar nuestro periodo congresal como el periodo presidencial de 5 a 3 años, ¿no? Y explicarle a la ciudadanía que pretende marchar, que reclama, que protesta, que el cronograma electoral en el país ya está fijado, que el Congreso y el Poder Ejecutivo hemos escuchado el clamor de las calles y se ha establecido un cronograma electoral viable, realista, de acuerdo a la información técnica brindada por los responsables de los entes electorales. El jurado, la RENIEC y el OMPE han dicho categóricamente que unas elecciones legítimas, válidas, que sean reconocidos por todos y no sean objetados después en cuanto a su validez constitucional, no puede ser menos en 14 meses porque hay que cumplir una serie de pasos, de fases que garanticen precisamente la transparencia de las elecciones. Muy Y bien. eso es lo que hemos hecho. Entonces ya tenemos un cronograma, ya tenemos adelanto elecciones, ya tenemos nuevo presidente el 2024 y creo lo que hay que hacer ahora es trabajar y sacar adelante al país. Obviamente respetando si algunos ciudadanos deseen marchar, y esperamos eso sí que sean pacíficas, sin violencia y que no generen, como lamentablemente se produjo luego del 7 de diciembre, muerte de hermanos peruanos. Claro, porque por ejemplo la congresista Sigrid Bazán ha señalado que ella, por ejemplo, no otorgaría el voto de confianza a este gabinete por los resultados de las protestas que se realizaron en el mes de diciembre, ¿no? Hablamos de las muertes. Bueno, la colega y los de su bancada parlamentaria son ahora críticos severos del gobierno de la doctora Boluarte. Y yo tengo que hacerle recordar que esa bancada parlamentaria cogobernó con el señor Castillo, tuvo ministros de Estado, su propia secretaria general fue ministra, asesora en el Ministerio de Economía y Finanzas, y nunca dijeron nada de todos los latrocinios que se venían cometiendo en el gobierno del señor Castillo. Este régimen constitucional, la doctora Boluarte ha accedido por sucesión constitucional a la presidencia, estuvo en la misma plancha presidencial del señor Castillo, ha accedido por las circunstancias históricas que ya todos conocemos. Tendrá errores, tendrá defectos, pero es legítimo y es legal el cargo que ella ocupa. Y si hay errores o hay delitos, en todo Estado de Derecho hay instituciones como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, que se encargarán en su momento de investigar y de sancionar si hubo actos ilícitos penales. Obviamente deplorando la muerte de peruanos en estas situaciones, en estas marchas que debieron ser pacíficas y que fueron en algunos casos con una violencia realmente sorprendente, ¿no? Con quema de comisarías, quema de locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, toma de aeropuertos. Todos esos temas tienen que ser evaluados de manera integral. Y si hay delitos, que se sancionen. Pero hay que mirar el país con perspectiva de futuro y no simplemente como una cuestión de coyuntura.
Muy bien, muchas gracias, congresista, por ampliarnos, por darnos esta entrevista y hablarnos en relación a la presentación del gabinete que tendrá este martes 10 de enero, donde solicitarán el voto de confianza, el voto de investidura del Parlamento Nacional.